www.radiopallejà.cat, la ràdio a la xarxa, podcast, notícies i molt més. Entra-hi i comparteix. Hola, hola, bienvenidos a Mente Activa y Creativa, el espacio donde entrenamos nuestro cuerpo, la mente y las emociones. Hoy tenemos un programa muy especial con 3 temas que te van a sorprender, emocionar y hacerte pensar. Hablaremos de un fenómeno impactante, la lucidez pre-mortem, cuando la memoria vuelve justo antes de partir. Entrevistamos a Clara Soto, fisioterapeuta de Serveis Psicogeriàtrics. Nos dará consejos muy útiles. Y en Conecta y Comparte hablaremos acerca del olfato, del sentido olvidado que guarda todos nuestros recuerdos. Ponte cómodo, respira profundo y déjate inspirar. ¡Comenzamos! Muy bien, vas a empezar con la sección Aprende y Actúa y en particular, como decía antes, con el tema de la lucidez pre-mortem. Es el misterio de la consciencia antes de morir. Hoy queremos compartir con vosotros un tema que es muy curioso, que es justamente el momento en el cual las personas, en determinados momentos, de manera muy particular, aparece que recuperan la lucidez y la consciencia y también la conciencia de lo que están haciendo e incluso a quién están saludando, y justamente coincide en momentos antes de morir, pero en personas que sufrían de algún tipo de demencia, como puede ser Alzheimer. Así es. La lucidez pre-mortem se trata de esos casos extraordinarios en los que las personas con enfermedades neurodegenerativas avanzadas, como el Alzheimer, tienen momentos de sorprendente claridad mental justo antes de morir. Tomamos este tema en el día de hoy porque recientemente Jorge Alcalde, que es un divulgador científico, en una entrevista que se hizo en la cadena COPE, hablaba justamente de este tema, ¿no? Y nosotros tenemos, Marta tiene 25 años de experiencia y yo tengo 17 años de experiencia en el tema de personas mayores, pues hemos encontrado que en ocasiones ocurre esto, ¿no? Que personas que están muy deterioradas cognitivamente, justo días anteriores al momento de su muerte, empiezan a tener una claridad y una conciencia tremenda, nada que ver con lo que había sido su vida cotidiana en los últimos años, y empiezan a reconocer a las personas que le vienen a ver, les llama por su nombre e incluso reconoce a familias de que se han desplazado de lejos para verlas. Es algo muy llamativo. Sí, y aunque parezca increíble, es un fenómeno documentado por la ciencia. Se ha estudiado, tiene nombre, pero aún no tiene explicación científica. No sabemos por qué ocurre, ni cómo es posible que un cerebro tan dañado pueda recuperar, aunque sea por instantes, tanta claridad. Claro, no es lo habitual, por supuesto que no, pero sí que es muy llamativo, como decimos, ¿no? Que en un momento dado, antes de morir, pues estas personas recuerden datos muy concretos, incluso de su infancia o incluso pues de semanas recientes, ¿no? Y como decía antes, para mí lo más llamativo es cómo poder nombrar por el nombre de pila de cada una de las personas que le vienen a visitar en un momento dado, que es como muy extraño para todos, ¿no? Las personas, ostras, me ha reconocido, me ha nombrado por mi propio nombre y es como algo extraordinario, ¿no? Y como decíamos, esto no suele ocurrir en la mayoría de los casos, pero en casos particulares acontece. Y esto es como algo increíble, ¿no? Luego, la parte más oscura de esto es que se da que en la mayoría de estos casos, que como digo son extraordinarios, al poco la persona muere, ¿no? Sí. Durante estos 25 años de trabajo he sido testigo muchas veces de esta situación y es muy bonito esa despedida, ese momento en el que a lo mejor la familia está acompañando a la persona, está haciendo ese final de vida, ¿no? Y por un momento a veces me mira y me dice, mira, es que estaba tan bien hoy, es que ha comido, es que nos ha hablado, madre mía, ¿tú crees, Marta? Claro, yo al principio decía, hombre, pues puede ser que mejore, que tal. Ahora cuando ocurre y es así tan frágil, siempre les digo a las familias, aprovechar este momento de lucidez, decirle todo lo que la queréis o lo queréis, todo aquello que tenéis, porque son momentos mágicos en el que una persona con Alzheimer pueda despertar unos instantes y reconoceros o deciros. Pienso que es
muy, muy sanador y profundamente intenso, ¿no? Nunca se sabe cuándo una persona va a morir. Eso es el misterio de la vida, pero esos pequeños momentos en el que podemos compartir con nuestros seres queridos esto, maravilloso. Para mí es súper gratificante. Claro que sí. Tenemos una experiencia que ya va más allá de lo profesional, sino que a personal, del acompañamiento de la abuela de un amigo, ¿no? En el cual pues se dio este caso que nombraba, ¿no? De reconocer a sus dos familias, ¿no? De reconocer detalles de su infancia y fuera del lugar. Quiere decir que ella vivía en una ciudad lejos de donde ella había nacido, ¿no? Y como decía, la familia le vino a ver de propio y tal, ¿no? Porque ya estábamos viendo que la cosa se iba apagando, pero los dos últimos días tenían una claridad total, ¿no? Y a partir de esa claridad total ya después desconectó completamente. Nosotros cuando la visitamos ya había desconectado. Pero esto nos llama la atención la gran importancia que tiene, no solo en estos casos particulares de que estamos hablando de final de vida, sino cuando nos dirigimos a cualquier persona mayor que en principio parece que no nos está escuchando. Cuidado cómo nos dirigimos a ella, ¿no? Es súper importante. Entonces, nos tiene que hacer reflexionar acerca de esto, ¿no? En ocasiones decimos, no le voy a ver porque no se entera de nada. Habría que pensar dos veces si esto es así, ¿verdad? Así es. Justamente hoy estaba hablando con la familia de una persona que acaba de ingresar hoy, estaba muy, muy dolida, ¿no? Por el hecho de dejar a su familiar en un centro geriátrico y todo lo que lleva, ¿no? Esas promesas que hacemos de yo nunca, mamá, te llevaré. Bueno, y al final a lo mejor llega un momento en que sí que es necesario para la salud de las personas cuidadoras y para ellos, ¿no? Y me decía, no sé si decirle nada a mi madre. Y le he dicho, sí, Joan, ya solo aunque sea para ti, dile, mamá, te quiero, vas a estar aquí bien cuidada, vendré a verte, no te preocupes, no estás aquí sola, estás acompañada. Quizás no piensas que no te entiende, pero ya solo para la persona ya es suficiente el haber expresado, ¿no? No sabemos qué hay detrás de las palabras. Hay una vibración, hay una emoción, hay algo que transmitimos. Las palabras se entienden, pero también hay algo más de allí. Entonces, hacerlo, no perdemos nada. Hablemos, comuniquémonos, digamos que los queremos, digamos que estamos ahí, que quizá nos ha hecho pena de tener que llegar a este punto. Lo que sintamos, todo es válido si sale del corazón. Claro, en definitiva sería un misterio, ¿no? ¿Por qué se da ese efecto? Que no, como decíamos, no es en todos, pero en algunas personas sí. Y eso nos tiene que hacer pensar acerca de lo que es la conciencia, que tendría que ver más en términos cognitivos, la capacidad para poder interrelacionar conceptos. También la consciencia, la percepción de sí mismo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí ahora, no? Uh-huh. Que es la que nosotros mismos nos podemos plantear, ¿no? La conciencia de por qué estamos aquí en la radio, ¿no? En este momento. Vaya. Claro. Entonces, en un momento dado parece que un periodo de su vida ha quedado todo completamente detenido y poco antes de morir se activa todo, ¿no? Esto es un gran misterio para la ciencia. A día de hoy no saben muy bien por qué se produce, pero, como digo, está argumentado y recogido que esto se está ocurriendo, ¿no? Decía Jorge Alcalde, que es el divulgador que hacíamos referencia, dice, la ciencia observa, documenta y busca respuestas. A día de hoy todavía no tenemos la respuesta, pero lo importante es justamente cómo nos vamos preparando para estas situaciones, ¿sí? Clara, bienvenida a Mente Activa y Creativa. Es un placer tenerte con nosotros. Para empezar, cuéntanos brevemente por qué aquí y ahora estás dedicándote parte de tu tiempo a atender a personas mayores dentro de tu especialidad, la fisioterapia. Hola, buenos días. Yo soy Clara y pues estoy ayudando a las personas mayores porque creo que son unas personas súper gratificantes que te agradecen todo lo que haces por ellas, se dedican a estar contigo bien si tú siempre les ayudas, los tienes en cuenta, los tratas bien, son súper agradecidos y puedes ver una evolución que aunque estén en una residencia, que ellos piensen que ya no sirven para nada, que no valen o que ya están olvidados, que no es con todo lo que ellos han sido, es una frase que dicen mucho. Si tú les das este poquito de autonomía o de
de energía que ellos necesitan, sus días son mucho más amenos y sienten que forman parte de algo mucho más importante. ¿Cuáles son, a tu parecer, los problemas físicos más comunes que padecen las personas mayores? ¿Qué es lo que más común ves? Pues, sobre todo tienen muchos dolores de rodillas, me duele la espalda, me duelen las rodillas. Es en gran parte porque han estado haciendo trabajos muy duros toda su vida y están bastante cansados y cascados de todo el cuerpo. Pero sí que es verdad que el hecho de no moverse hace que las articulaciones estén mucho más rígidas y es normal que al moverse un poquito les duela todo muchísimo más. Y además se pasan mucho tiempo sentados en un sofá o en una silla. Entonces, el no moverte también hace que te duela todo, sobre todo rodillas y la espalda. Sí, no. La semana pasada estuve con gripe y estuve una semana en la cama. Por favor, me duele todo peor que ir al gimnasio. Qué ganas de tener agujetas, ¿eh? ¿Y cómo abordas estas dolencias normalmente, Clara? Pues mira, yo sobre todo hago que se mantengan muy activos, porque el hecho de que hagan un poquito de ejercicio todos los días hace que estos dolores sean mucho más menores y a menos. Hacen ejercicio en la bicicleta, mueven los brazos, trabajan la coordinación, el equilibrio, caminan. Cada uno haciendo obviamente lo que puede, pero lo más importante es que se muevan un poquito, que cambien de ambiente, que trabajen las piernas y que sientan eso, que han hecho algo productivo en su día y anímicamente eso también les ayuda muchísimo. Claro que sí. Aquí en el programa solemos hablar acerca de la gran importancia que tiene el movimiento, es decir, caminar, aunque sea poquito, porque va a hacer un cambio a todos los niveles, a nivel mental y tal. Entonces, ¿tú ¿Qué papel crees que juega esta necesidad de ponerse en movimiento? Yo creo que es súper importante. Como decía antes, creo que ya más importante que el movimiento en sí es el hecho de que se ven capaces de que pueden hacerlo. Ya sea, aunque necesiten muchísima ayuda, que tú te estés dejando la espalda por ayudarlos a ellos a mover un poco las piernas, pero yo creo que les hace sentirse como que recuperan un poquito lo que ellos han sido durante toda su vida, que es algo que a ellos les marca muchísimo, el hecho de sentirse que no sirven para nada. Claro, y las personas que quizás ahora mismo estamos haciendo referencia más a gente muy mayor, quizás de residencia, pero para personas que nos estamos haciendo mayores, ¿qué nos recomendarías? Yo recomendaría mantenerse activo el mayor tiempo posible. Creo que es algo que beneficia ya no solo a nivel físico, como decíamos, también a nivel emocional. Se ha demostrado que el ejercicio produce hormonas y endorfinas que te ayudan a estar mucho más contento y feliz, con lo cual, además de todos los beneficios que puede tener a nivel físico, que es algo súper importante cuando los años van pasando, también a nivel emocional te hace sentirte mucho mejor contigo mismo y mucho más animado en tu día a día para hacer el resto de cosas. ¿Cuál sería el empujón para que empezaran las personas a movernos? ¿Cuál sería el empujón? Yo creo que lo más importante es buscar algo que a ti te guste y te llene. Si a ti no te gusta ir a caminar por la ciudad, pues prueba a ver caminar por la montaña. O si a ti no te gusta moverte ni por la ciudad ni por la montaña, prueba a ver las típicas clases del gimnasio, que conoces a gente, igual con música, igual con otras o cosas diferentes. Últimamente están saliendo un montón de cosas diferentes para que cada uno busque pues su entretenimiento favorito, lo que más le llene y lo que más le entretenga, sobre todo para no perder la motivación de ir haciendo un poquito cada día. Claro. Uh-huh. Pero las personas mayores, algo muy típico que dicen es, pero tengo miedo a caerme. Y ese miedo hace muchas veces que dejen de hacer cosas que son importantes para su movilidad, ¿no? Es el miedo a una caída. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué consejos prácticos nos puedes decir para prevenirlas tanto en casa como en un entorno cotidiano? Sí que es verdad que el miedo es algo que limita muchísimo a cualquier persona mayor. Lo que más miedo tienen es a caerse, como tú has dicho. Yo sobre todo diría que les demos mucha seguridad, que les demos, hagamos todo lo que sea necesario para que ellos se sientan seguros, ya sea que tú le vayas hablando y le vayas diciendo en todo momento lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, lo bien que lo está haciendo, aunque ellos te digan, ¿qué va? Si lo estoy haciendo fatal, con todo lo que yo hacía, bueno, pero ahora estamos aquí y para cómo estás ahora lo estás haciendo muy bien. Eso para ellos yo creo que les anima muchísimo y sobre todo eso, darles mucha seguridad, que ellos se sientan seguros, que aunque tú sepas que no se va a caer, pues tú le estés tocando, que ellos sientan que tú estás ahí, porque lo que más miedo les da es verse ahí solos de repente, que no, como no se mueven habitualmente, a la que mueven un poquito es como, uy,
ven ahí como si estuvieran en un precipicio y no es así. Muchos de ellos tienen más miedo de lo que en verdad son capaces de hacer. Entonces, si tú les das esta seguridad y esta confianza, ellos se sienten muchísimo mejor. No, es fundamental. También me encuentro que aquí en la residencia sí que tenemos todos los espacios adaptados, no hay ninguna barrera arquitectónica, pero cuando viven en domicilio, que nos encontramos alfombras, baños que no están adaptados, calzado que no es adecuado. ¿Qué nos aconsejas, Clara? Claro, todo con una visión, ¿no? De decir cómo envejecemos saludablemente en un entorno en el que sea seguro también. Claro, todo a medida que los años avanzan van saliendo cositas que igual antes no te dabas cuenta de que la alfombra esa te molesta y ahora sí que es verdad que tiene un pequeño desnivel que te hace tener que ir con cuidado. Con lo cual, a medida que tú vayas viendo que hay cosas que molestan o que te hacen sentirte más inseguro o simplemente prepararte a, pues igual, mira, esto que tiene un poquito de desnivel, igual debería quitarlo, yo que sé, para sentirme más seguro. Igual, todo lo que sean duchas, todo adaptarlo, hay un montón de artilugios hoy en día para adaptar, ya sean duchas, los sofás, que hay algunos que se inclinan incluso para que tengas más seguridad de que estás más cerca de pie, que es mucho más fácil. Yo diría que hay que ir mirando como todo lo que antes igual no te molestaba, intentar verlo desde otra perspectiva, a ver si eso con humildad nos va a beneficiar. Exacto. ¿No? Y vamos a poder seguir Exacto. estando disfrutando de nuestro hogar seguro, ¿no? De el calzado, sobre todo, claro, súper importante. No es verlo como algo que te hace echar para atrás, sino algo que te va a ayudar a avanzar y a sentirte bien en tu día a día y al final en tu casa, que es lo que... quitar trastos. Cuando voy a casa de mis padres, bueno, supongo que muchos padres son así, han ido acumulando muchas cosas, mucho. Sí. Y entonces una de mis batallas ahí es ¿para qué este mueble aquí en medio? Molesta con el caminador. No, pero es que aquí tengo la figura, la foto, el no sé cuánto. Bueno, pues vamos a reordenar esta, a ver si podemos... ¿Dónde podemos ponerlo? La luz también, ¿no? Porque a veces hay espacios o lugares que están poco iluminados y, bueno, es el día a día. Claro que sí. Mira, al hilo de lo que dice Clara, es... por lo que nos has comentado y lo vemos, ¿no? En nuestro día a día, es que hay una parte que tiene que ver con lo físico, pero hay otra parte que es mucho de soporte emocional, ¿no? Que tú hablas, ¿no? Te quería preguntar acerca de personas con demencia, ¿de qué manera la fisioterapia les puede ayudar? Pues mira, yo... En personas que tienen demencia, ellos ya sabes que por su parte les va a hacer muy difícil acordarse de muchas cosas. Entonces, esto de la seguridad y la confianza en este tipo de personas es todavía más importante. Con lo que tú decías antes también, aunque tú pienses que ellos no te van a escuchar o no están allí presentes en de casos de demencia más avanzada, tú todo se lo vas explicando, se lo vas contando, los haces partícipes, haces que estás ahí, que sabes que están ahí ellos también, los motivas a hacer lo que puedan. Nunca sabes, una persona con demencia a nivel físico, si tú no lo intentas, nunca sabes por dónde puede salir. Con lo cual yo justo hoy estaba valorando a una señora con una demencia avanzada, que la pobre va peor y te sorprende porque luego puede caminar perfectamente, pero ya como que por el hecho de que tenga una demencia avanzada, das por hecho que igual esas cosas ya no valen la pena, y es todo lo contrario. Hay que promocionar muchísimo el movimiento en todo tipo de personas, y si tienen demencia más todavía, porque claro, al final se encierran un poquito en su mundo, y si tú les vas cambiando de ambiente o los vas moviendo, ven otras cosas diferentes, y al final incluso sacan sonrisas a veces, aunque no te lo esperes. Claro, pues esto que dices es muy bueno, ¿no? Sobre todo para alentar a las familias, ¿no? Que no claudiquen, que sigan adelante, que lo que decíamos, ¿no? Que en un momento dado les puede sorprender muy gratamente y que por lo tanto merece la pena. Sí, totalmente. Claro que sí. En Neurogym y en Serveis Psicogeriatrics trabajamos mucho la mente, pero sabemos que el cuerpo y el cerebro están profundamente conectados. ¿Has notado cambios o mejoras cognitivas en personas que han empezado a moverse más? Sí que es verdad que el movimiento te hace mantenerte más activo, más... como que haces cosas en el día, entonces como que sientes, incluso a veces tienen ganas de venir a la gimnasia a moverse y no se acuerdan de lo que han desayunado igual, entonces es como que
si ven algo que les motiva o algo que les gusta, haces como que recuerden cositas, pequeñas cositas o pequeños momentos, o sí, mira, porque el otro día esto yo ya lo he hecho varias veces, que dices, ostras, se acuerda de estas cosas y luego no se acuerda de otras que al parecer serían más fáciles de acordarse. Pero sí que es verdad que en pequeñas cositas, porque al final si tienen este tipo de patología pues no puedes solucionarlo, pero sí que es verdad que las cositas que les gustan tienden a acordarse más de lo que nos esperamos igual. Vaya, esa memoria de lo que disfrutamos, ¿no? Exacto. Porque cuando hacemos ejercicio se nos despeja la mente, nos pasa, sí, ¿no? Sí. A todos, uno se mueve y parece que todo se clarifica mucho más, ¿no? Entonces, esa sensación de bienestar también tienen sí. esa memoria de... Esto me gusta, voy a repetirlo. Sí, sí. Y para cerrar, Clara, muchas personas que sienten que ya es tarde para moverse, para recuperarse y tal, ¿tú qué mensaje les darías? Yo siempre digo que nunca es tarde, en absoluto, todos los beneficios que te puede producir, al menos en el momento, aunque tú creas que no, aunque vaya a ser un poquito, igual mañana en vez de este poquito es el doble, y si no es mañana será la semana que viene, pero yo creo que nunca es tarde para hacer ningún tipo de ejercicio, ningún tipo de movimiento, te va a beneficiar muchísimo más de lo que te crees, así que yo animaría a todo el mundo a hacer cualquier tipo de movimiento, por muy pequeñito que te parezca o muy difícil que te resulte. Vamos con la sección Conecta y Comparte. Vamos a hablar del tema del olfato, la memoria y las emociones, el sentido olvidado que nos conecta con la vida. Queremos hablarte de un sentido que a menudo pasa desapercibido, pero que está profundamente ligado a nuestras emociones y recuerdos, el olfato. Muy bien, la mayoría de nosotros le damos protagonismo a lo que es la vista y el oído, pero hay otra cosa que es muy importante, que es el olfato, ¿no? El hecho, hoy mismo que estamos en primavera, ¿no? Habría que hacer el esfuerzo de olfatear el ambiente a que huele, ¿no? Entonces, quizás nos sorprenda y en lugar de oler a primavera huela a cocina, que puede pasar, pero sobre todo es el intento de encontrar una memoria en el olfato, ¿no? Tenemos dos ejemplos de dos personas, una es Laura Mascaraque, que es neurocientífica, y Adriana Izquierdo, que es experta en el tema de alergias, y nos hablan de que el olfato es el gran canal de conexión con la memoria y las emociones profundas, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Que decía antes que en un momento dado podemos sintonizar con primaveras anteriores a esta, o bien, como decía, pues quizás alguien esté cocinando, ¿no? Pero este ejercicio es muy importante porque va a estimularnos a nivel cognitivo. Así es, el olfato está directamente conectado con el sistema límbico, que es la parte emocional de nuestro cerebro. Por eso un simple olor puede transportarnos al pasado de forma inmediata y sin que lo esperemos. ¿Quién nos recuerda qué olor hacía casa de los abuelos o en casa en esos veranos, ¿no? Siempre tenemos un olor muy característico que nos lleva a ese lugar, a ese entorno. Claro, no solo en verano, sino también en invierno, en otoño, ¿no? Realmente el olfato pasa desapercibido y en ocasiones incluso también el oído. Porque en ocasiones podemos estar en la playa y si nos detenemos para escuchar, va a ocurrir algo muy parecido. Pero en el día de hoy vamos a hablar del olfato, ¿no? En la playa también podemos olfatear, ¿no? Hay un fenómeno que le llaman el de la Magdalena, de Proust, y es justamente esto, ¿no? Como un olor recuerda esa memoria que por momentos está olvidada hasta que el olfato nos hace recuperar, ¿no? Como dice Marta, sobre todo aquello de la infancia, ¿no? Que en un momento dado pasamos por una panadería de verdad y huele a pan y decimos, ostras, ¿cuánto tiempo sin oler, ¿no? E incluso recordamos este olor a pan simplemente viendo unas imágenes de un repartidor de pan de pueblo repartiendo el pan y nos hace evocar ese aroma, ¿no? Por lo tanto, estamos ahí sintonizando con los aspectos del cerebro límbico que nos ayudan a recordar emociones. Así es. Ahora recuerdo que leí un libro que es, creo, japonés, no recuerdo el nombre ni el autor, pero sí que explicaba que era como el detective de recetas. Entonces era una persona que se prestaba a hacer recetas antiguas que no se hacían. Entonces había los clientes que iban y decían, hazme esta receta porque no sabe igual que mi abuela. Entonces hacía como una entrevista exhaustiva, ¿no? De cuándo te la tomabas, dónde era, en qué ciudad te la tomabas. Hacía no solo qué llevaba la receta, sino qué pasaba durante todo eso. Entonces, cuando volvía la persona y le hacía la receta y se la tomaba, era como
esto es justo lo que había comido en ese momento. Entonces el acompañante del maestro le preguntaba, ¿pero cómo lo haces? Porque al final son las mismas especies que estás poniendo, ¿no? Entonces se explicaba, no, porque la señora tal había nacido en tal pueblo había una planta que es muy característica, entonces cuando ha venido yo le he puesto esa planta para que recordara. Entonces era como un detective de los aromas y me pareció espectacular. Claro, o sea que de alguna manera, por lo que tú me dices, estaba haciendo como una progresión para alcanzar el cenit a través del último aroma, ¿no? Sí. Iba preparando el terreno. Muy interesante. Pues fíjate que el tema de la pérdida del olfato, pues es muy importante. En un momento dado, con el tema del COVID, hubo personas que perdieron el olfato, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que al perder el olfato, ese recuerdo emocional asociado directamente al aroma, pues ha perdido, ¿no? Y allí decía que algunas personas decían, pues que dejaron de recordar según qué partes e incluso en un momento dado pues dejaban de saborear, ¿no? De percibir el sabor y todo les sabía cartón. Pues eso es una parte importante, ¿no? El hecho de esa percepción de los sentidos que nos modifica nuestra realidad. Así es, además en el COVID fue un síntoma muy, muy compartido, ¿no? El perder el olfato y durante tiempo. Me acuerdo que estuve hablando con una terapeuta ocupacional y le comenté, pues hace tiempo, o no sé, no tengo olfato, no huelo igual, y me dijo, es súper importante, entrena el olfato. Ponte 10 minutos al día a olfatear esencias, cosas fuertes, buenas, malas, todo. Entrena ese olfato porque vas a regenerar toda esa parte importantísima a nivel neurológico. Y lo hice y me funcionó muy bien. Ahora mismo, antes de venir al programa, hemos estado jugando justamente con esto de los aromas, ¿no? Y proponiendo, oye, ¿a qué estamos oliendo, no? Y de entrada parecía que no olía nada, pero en un momento dado empiezas a recibir esos matices, ¿no? Que dices, bueno, pues oriento hacia un lado, oriento hacia otro, ¿no? Y bueno, también lo que decías, ¿no? En un momento dado aparece cualquier cosa delante tuyo y deja un aroma y te traslada a otros tiempos. O sea que este juego me parece súper interesante, creo que es muy importante. Sí, además estimula, ¿no? Estimula lo que es nuestro recuerdo, el que, ¿no? Bueno, estamos ahí no muy acostumbrados a desarrollar y es divertido. La anosmia, que es la pérdida del olfato, puede tener muchas causas, desde no podamos oler por infecciones víricas, sinusitis crónica, pólipos nasales, y muchas veces no le damos importancia cuando podría ser una señal de alerta, o sea que no tomamos atención. Claro, pues al igual que entrenamos la mente y cuidamos el cuerpo, ¿no? Como nos decía Clara, la importancia de ponerse en acción. Y os invitamos también a ponernos en acción al hecho de ejercitar lo que es el olfato, ¿no? O sea, que es una herramienta que tenemos. Ya hemos visto que afecta de manera directa a nivel cognitivo hacia orientar el recuerdo, la memoria, y también desde el punto de vista emocional. El olfato es el sentido del futuro, como dice la doctora Mascaraque. Está empezando a estudiarse con más profundidad y los descubrimientos son muy, muy reveladores. Muy bien, pues así que os invitamos a lo siguiente, que os hagáis una pregunta a vosotros mismos para reflexionar y si queréis compartir con nosotros nos mandáis un mensaje y es la siguiente: ¿qué olor te conecta con un momento feliz de tu vida? Yo recuerdo pues el olor al mar. Vaya, ¿por qué? Compartir olores también es compartir emociones y memorias. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda, cuida tu mente, tu cuerpo y también tus emociones. Nos escuchamos el próximo episodio.